Hola, soy yo, Wirteon. Sí, sé lo que estás pensando. Debería empezar a subir más videos para revivir el canal y toda esa cosa. Y ¿saben qué? Tienen toda la razón. Pero esta ya es como la tercera vez que digo que voy a revivir el canal y así. Y bueno, no quiero dar más vueltas, así que vamos a darle con el video. El día de hoy, el origen de Lázaro. Lázaro forma parte de ese círculo de personajes pertenecientes a la Biblia, como la gran mayoría en realidad. Te resumiré un poco su historia. Si somos sinceros, no es muy grande, pero creo que será necesaria para el siguiente video donde estaré hablando sobre Bethany. Un día, Lázaro estaba en su lecho de muerte, estaba enfermo, cosa que dependiendo de la versión de la Biblia suelen decir que estaba simplemente enfermo o que tenía lepra. Lo que sí tienen en común todas estas ediciones del libro es que resulta que el malestar principalmente tenía que ver con la sangre. Un día estaban al cuidado de Marta y de María. Ellas, al ver que Lázaro estaba en muy mal estado, trataron de llamar a Jesús, pero desafortunadamente Jesús decidió no hacer nada y prefirió estar un rato más en el lugar donde estaba que ir a ayudarle a Lázaro. Finalmente, el Jesús decidió ir a ver a su amigo Lázaro, solamente que cuando lo hizo ya era muy tarde y este ya había fallecido. Afortunadamente para todos, el Jesús tenía el poder del guión de su lado, por lo que pudo, entre comillas, resucitar a Lázaro. ¿Por qué digo que entre comillas? Bueno, pues en un rato te estaré explicando todo esto. Tú solamente espera ahí sentado y tranquilo, ¿vale? Con todo esto que tienes en mente, ya podemos avanzar con el origen de Lázaro. Vamos a empezar por algo sencillo y fácil de identificar, el hecho de que Lázaro pueda revivir en el juego cada vez que muere. Y sí, digo cada vez que muere, pues recientemente si entras en un nuevo piso vas a obtener una vida extra para poder resucitar a cambio de un corazoncito menos de vida. Esto obviamente hace alusión al Lázaro original de la Biblia, donde por gracia divina regresa a la vida. Este hecho se ve reflejado en los stats de Lázaro, pues su daño aumenta. ¿Por qué aumenta su daño? Bueno, supongo que ha de ser porque su fe en Diosito pues aumentó, ¿no? Porque lo revivió y pues ya que lo revive, pues oye, pues ya creo más en ti, entonces ahora tengo más poder. La anemia presente en Lázaro luego de recibir un golpe o permanente luego de morir es una forma meramente vistosa de hacer notar al jugador de que Lázaro no se encuentra en el mejor estado de salud, así que a esto se le atribuiría la constante pérdida de sangre. A continuación estaremos repasando algunos datos curiosos en sus logros desbloqueables y el sentido de que estén ahí al ser desbloqueados. Missing Number, o mi signo para los amigos. Se trata de una referencia a la famosa saga de Pokémon, donde por medio de un error en el juego podías conseguir un glitch en este mismo que te permitiría tener un Pokémon con una apariencia que te terminaría por corromper tu partida si abusabas de los beneficios que te otorgaba. Entre algunos de los beneficios era tener objetos ilimitados, era tener Pokémon de apariencia rara, con stats bajos, o Pokémon muy como Mew, a niveles muy bajitos y así. Entonces habían muchas posibilidades con este Pokémon. Podría estar aquí por el hecho de que en aquel entonces el entablar alguna relación con Dios se veía como un error, así como Lázaro con el Jesús, al igual que mi signo, que es un error. O es eso, o solamente el autor no sabía dónde poner esta referencia y se la puso a mi mejor amigo el Lázaro. Lazarus Rags. Este ítem le permite al portador revivir como Lázaro sea el personaje que sea. Su referencia es muy obvia, pues precisamente son los harapos con los que Lázaro revivió luego de que Jesús abriera su tumba y lo llamara. Estos también irían acompañados de Broken Arm, aunque Broken Arm solamente es una particularidad que hace alusión a una reanimación y no tanto a la del individuo como tal, pues Broken Arm te va a revivir como Blue Baby, y pues Blue Baby es tan solo el cuerpo de Isaac sin vida. También, otra referencia que va acompañada aquí es Grabbed Baby, o en su traducción, bebé vendado. Store Credit. No les voy a mentir, no tengo idea de por qué esto se encuentra aquí. A lo mejor es porque la iglesia quiere cosas gratis. Empty Vessel, o por su traducción, recipiente vacío. Lo que va a hacer será otorgarte 2 corazones oscuros. Si no tienes ningún corazón rojo, puedes llegar a brindarte la habilidad de volar. Y a ver chicos, lo que voy a decir a continuación tal vez suene muy volado, muy fumado o algo que salió de mi mente, que en realidad sí.
Pero pues miren, aquí les va lo que pienso yo que es en realidad. Se encuentra aquí porque a final de cuentas Lázaro es representado como un contenedor más. Y aquí tenemos que la representación opuesta a la fe pues es la corrupción, ¿no? La corrupción del diablo. Entonces, esto es como un universo alterno donde puede ser corrompido y ser llenado por el mal. Así que por eso está aquí. Luego tendríamos a K-Boom. El significado de aquí proviene de que la tumba de Lázaro era custodiada por alguien. ¿Y quién mejor para cuidarla que un guardián? O también conocido como Keeper. Esto cobra más sentido al ser algo que se desbloquea luego de derrotar a Ultra Greed. Plan C. A primera vista uno podría pensar que no tiene mucho sentido, pero en realidad este es uno de los que más coherencia cobran, pues Plan C se encarga de tener una insta-kill a cualquier jefe contra el que estemos luchando, aunque tiene el coste de que solamente tienes 5 segundos para hacer algún movimiento, de modo que esto te termina dejando entre la vida y la muerte. ¿Recuerdas que hace rato te mencioné que Jesús revivía a Lázaro? Bueno, pues resulta que en ningún momento se termina de dejar claro si Lázaro estaba vivo o estaba muerto, cosa que se terminó por definir en el momento en el que Jesús llegó a usar el poder del guión. Entonces aquí es el momento en el que entra Plan C. Plan C es la perfecta representación de que estás ahí, en el limbo perfecto entre la vida y la muerte. Otros desbloqueables que apoyan esta idea de vida fuera del cuerpo serían Astral Projection y The Enigma. Finalmente, y en realidad una de las que más relevancia toman, es el desbloqueo de Bethany. Lázaro se encontraba en el pueblo de Betania, a lo que se podría considerar que de aquí nace el personaje de Bethany. Pero en realidad voy a hablar un poco más de ella en un video propio de ella, suyo de ella, con más profundidad. Pues si me pongo ahorita a hablar de ella, pues esto se va a extender una barbaridad y realmente quiero un video para ella solita. Ahora, con todo esto explicado, es momento de que pasemos al Tainted Lazarus. Este, en contraparte, y siendo ya una versión maltratada y con más daños, se convierte en una representación más concreta del momento en la resurrección de Lázaro, siendo que hasta puedes jugar con la parte que está muerta como con la que se encuentra en sus momentos de vida, permaneciendo eternamente en un limbo del que difícilmente va a poder salir. Pues, sencillamente, en algunas partes estamos jugando vivos y en otros muertos. Ahora vamos a pasar a algunos de sus logros. Entonces, si revisamos algunos de estos, notaremos en el que salvación se desbloquea luego de derrotar a la bestia. Claramente, además de hacer referencia al momento en el que es resucitado en la Biblia, también es una forma en la que al derrotar a la mamá de Isaac, asimila que su alma ha sido salvada y que puede seguir sin miedos o arrepentimientos en sus últimos momentos de vida. Luego pasamos a Thorn Cards. A simple vista no parece tener algo muy interesante, pero ¿y si yo te dijera de que se trata de la carta Suicide King, pero partida a la mitad? Bueno, entonces ahí empieza a tomar muchísimo más sentido que forme parte de los desbloqueos de Lázaro. Después de todo, ¿a qué otro personaje le cae mejor que una carta en la que puedes revivir y sacar partido de esto mismo? No, bueno, o al menos a lo que en lore se refiere, ¿no? Porque sé que pues todos los personajes pues de alguna manera podrían llegar a sacar provecho, pero, o sea, ustedes me entienden porque pues es Lázaro y revive. The Flip, una mecánica muy curiosa, pues nos va a permitir cambiar a cualquier objeto de un estado a otro, al igual que como si estuviera entre la vida o la muerte. O bueno, quizás no yéndonos tan al sentido literal. Si nos damos cuenta, el icono de este ítem es un símbolo de alquimia, por lo que podría ser una referencia de que con la alquimia estamos cambiando de un estado a otro. Lo más seguro es de que sea un poco de las dos. Y bueno, finalmente la piedra del alma de Lázaro. Este consumible va a funcionar solamente en el momento en el que recibas un golpe fatal, cosa que te va a terminar reviviendo como Lázaro, independientemente del personaje que seas. Siendo sinceros, no tiene mucho más simbolismo, solamente del obvio que es revivir, como Lázaro mismo lo hace, y poco más. Y bueno chicos, finalmente
hemos llegado al final de este video, no sin antes dejarles la pregunta, ¿qué les parece el video? Estaré muy al pendiente de leer sus comentarios y responderle a todos. Que no se te olvide de dejarme un like para motivarme a seguir sacando más videos y que pueda seguir trayéndote este tipo de contenido. Y bueno, también debo decir que esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera estaba editando y me hackearon y ¡oh no! Fue horrible. Pero bueno, sin nada más que decir por el momento, ¡bye!